Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Compartimos en esta transmisión especial la sesión informativa de este día, 23 de octubre del año 2023, sobre el sínodo de la sinodalidad. Presentes en la sesión el cardenal Carlos Aguiarretes, arzobispo de México, Monseñor Christoph Schorbold, arzobispo de Viena, el cardenal Avelino, arzobispo de Marsella, y Sor Manuela María Rigón, superiora general de las Hermanas de la Santa Madre de los Dolores. Ya en imágenes de Vatican Media con los invitados que informan sobre la actividad del día en el sínodo de la sinodalidad, sobre la actividad de este día y de las próximas horas también. Serán presentados, luego darán un informe, como todos los días, y responderán a las preguntas de los periodistas presentes en la sala de prensa de la Santa Sede. Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri. Muy buenos días. Hoy no tenemos a Sheila Pires, tenemos a Paolo Ruffini, tenemos el cardenal Christoph Schorbold y otros invitados. Tenemos el cardenal Schorbold de la Orden de los Frailes Predicadores, arzobispo metropolitano de Viena, ordinario para los fieles de rito bizantino residentes en Austria. Nació en Salken, Bohemia, en la actual República Checa. En septiembre de 1945 se trasladó a Austria. En 1963 ingresó en la Orden Dominicana, ordenado sacerdote el 25 de diciembre de 1970. En 1991 fue nombrado obispo auxiliar de Viena y en 1995 se convirtió en obispo de Viena. Arzobispo de Viena. En 1998 el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. Hasta 2020 fue presidente de la Conferencia Episcopal Austriaca. Participó en 28 asambleas sinodales y es miembro del Consejo Ordinario de la Secretaría del Sínodo desde 2012. Es autor de numerosas publicaciones de alto valor científico. Siempre ha defendido la importancia del ecumenismo y del diálogo interreligioso, tratando de promover la comprensión entre las diferentes confesiones religiosas. Después tenemos al cardenal Carlos Aguiarretes, arzobispo de México. Nació el 9 de enero en Tepic en 1950. Fue ordenado sacerdote en 1973. Del 2006 a 2012 fue presidente de la Conferencia Episcopal después de haber sido secretario general. Ha tenido diversos cargos en el CENAM, secretario general, primer vicepresidente y por último presidente. Fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio del 19 de noviembre de 2016. Particularmente atento a las cuestiones de la formación bíblica, es un biblista, al cuidado de los seminarios y a la cercanía a las familias. Fue llamado por el Papa Francisco a participar en ambas asambleas sinodales de 2014 y 2015. Es su séptimo sínodo. En 2018 fue nombrado por el Papa Francisco miembro del Consejo Presinodal, que colaboró con la Secretaría General en la preparación de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica. Es uno de los presidentes delegados de la Asamblea Sinodal sobre la sinodalidad. Tenemos al cardenal Jean-Marc Avelin. Nació en 1958, originario del sur del Mediterráneo, en el norte de África. En concreto es de Sidi Bel Abbes, en la entonces Argelia francesa. Fue ordenado sacerdote el 3 de noviembre de 1974 en Marsella. Es teólogo, fundador del Instituto de Ciencias y de Teología de las Religiones, parte del Instituto Católico del Mediterráneo. Es arzobispo de Marsella desde 2019 y ordenado cardenal en 2022. Acogió al Papa Francisco hace un mes en Marsella en la conclusión de los reencuentros mediterráneos. En la actual asamblea participa como miembro del nombramiento pontificio. Tenemos también a la hermana Sor Samuela María Rigón, superiora general de las Hermanas de la Santísima Madre de los Dolores. Es consejera general de las
fue consejera general de las mismas y es psicóloga docente en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Antonianum, constantemente comprometida en encarar la formación y las asperezas que pueden estar presentes en la vida religiosa. Participa en el sínodo como miembro de nombramiento pontificio. Y después tenemos a Paolo Ruffini, prefecto de nuestro dicasterio. Hoy voy a ser muy breve. Tenemos muchos invitados que pueden responder a las diferentes preguntas. Esta mañana teníamos la transmisión en directo. Como saben, tuvimos la Santa Misa y después la abertura de la Congregación General en directo. Tenemos el calendario que se publicó la semana pasada. Se ha leído durante la asamblea un borrador de la Carta al Pueblo de Dios, una carta mensaje para todo el pueblo de Dios, una iniciativa que se votó el miércoles pasado. La lectura del borrador fue acogida por un aplauso general. Después tuvimos unos comentarios sobre el texto, intervenciones con pequeñas sugerencias sobre posibles enmiendas al texto. En particular, se hizo hincapié en las traducciones a los diferentes idiomas y la Secretaría mencionó que es posible enviar más propuestas de enmiendas hasta las 18 de hoy, de esta tarde. De esta forma, después tendremos una redacción del texto final que se aprobará y publicará el miércoles que viene. Yo he terminado con mis informaciones y bueno, aquí le cedo el uso de la palabra al cardenal Schönborg. Funziona? Sì, funziona già, sì. Buonasera. Muy buenas tardes. Es un auténtico placer estar aquí, poder aportar un testimonio sobre el desarrollo de las labores del sínodo. Como hemos comentado ya, no es mi primer sínodo, pero cabe decir que la metodología y el desarrollo es increíble. Para mí es el mejor sínodo de mi vida. A nivel de la disposición de los participantes, la verdad es que me parece que estamos trabajando de una forma muy positiva. El tema focal es un poco el tema de los resultados del sínodo, también a nivel de las diócesis. Habrá muchas preguntas que han hecho durante estas 4 semanas. Han comido, han hablado, han orado, han guardado silencio. ¿Cuál es el fruto que podemos cosechar después de esta etapa del camino sinodal? Yo iba pensando en posibles preguntas y la verdad es que, no sé, se me ocurrió en 1965. Yo tenía 22 años cuando terminó el concilio. No, perdón, 20, dice el ponente. Estudiaba teología, era un dominicano ya porque entré en la orden a los 18 y recuerdo en una sala muy grande donde Callanan nos comentó el fruto del Concilio Vaticano II. No recuerdo los detalles de una forma pormenorizada, pero recuerdo una última frase que se mencionó y que me queda fuerte en el corazón, en la mente. Sí, de este concilio no brota un aumento de esperanza, de fe y de caridad. De hecho, nuestras labores no tienen sentido, nuestras labores serían infructuosas. Y yo diría lo mismo de este sínodo. Tenemos que hacer
hincapié en el fruto de esta experiencia sinodal. Deberíamos percatarnos de un aumento de fe, de esperanza, de caridad. Yo participé como teólogo en el sínodo de 1985 sobre la comunión después de 20 años. ¿Qué es la comunión? Un aspecto, un concepto fundamental de gran envergadura. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora, después de haber celebrado los 50 años de la institución del sínodo, pensemos en el discurso de Papa Francisco sobre la sinodalidad, yo creo que lo que estamos haciendo tiene como objetivo la vida de la comunión, cómo vivir la comunión. La comunión es fundamental en la Iglesia. La Iglesia es comunión de fe, comunión con Dios, comunión con el Dios y con el Dios Trino y con los fieles, una comunión abierta a todos los hombres y a todas las mujeres. ¿Cómo podemos vivir esta comunión? Yo considero que la sinodalidad, en resumidas cuentas, es el modus en el que podemos vivir la comunión. El punto focal que quisiera poner en tela de juicio es la gran visión de la Iglesia, del Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. Se habla, ante todo, del misterio de la Iglesia. La Iglesia es misterio. La Iglesia es el pueblo de Dios. Solo en el tercero y cuarto y sexto capítulo se hace hincapié en la constitución jerárquica, se habla de los laicos y de los consagrados, de los miembros de la Iglesia. La visión de la sinodalidad es un camino conjunto y coral. Se trata de una vida, la vida de la comunión eclesiale. Y la base que tenemos que sentar en este sentido es el bautismo. Se desprende que la base, de hecho, es el bautismo. Y ahora quisiera arrojar luz en dos consideraciones que brotan de mi experiencia pasada en los diferentes sínodos. Ante todo, quisiera hablar y destacar la descentralización, el hecho de que Europa ya no es el centro de la Iglesia. Cabe decir que ahora tenemos otros centros y nos percatamos de esto en la vida diaria del sínodo. Vemos lo que se está desarrollando en América Latina, en África. Tú eres casi un representante de África. Asia, las conferencias continentales, y aquí diría una palabra que podría sonar un poco como una queja. La Comisión de las Conferencias Europeas de las Iglesias Europeas, yo diría que, de hecho, no ha tenido un potencial parecido al potencial del CELAM o de los contextos de África, de Asia. Quedamos un poco atrás en nuestra experiencia de sinodalidad en las iglesias locales en Europa. Y yo creo que necesitamos un estímulo para seguir adelante. Quiero dar un ejemplo. Las conferencias episcopales europeas no han conseguido alcanzar una palabra común en lo que concierne al drama de los prófugos, de los refugiados. La CCEE no lo ha conseguido, de hecho. Nosotros, como Iglesia Católica en Europa, no conseguimos tener una palabra común que tenga relevancia en este sentido.
sin explayarme más, para cerrar, quisiera decir que un aspecto que descubrimos más en este sínodo, en esta asamblea sinodal, tiene que ver con las iglesias orientales. Es algo que las iglesias orientales viven de una forma muy natural: sinodalidad y eclesiología. El corazón de la sinodalidad es la asamblea de los fieles, y la asamblea no es un lugar de debate en el que entablar diálogos. Se trata de una celebración común, y lo que estamos viviendo en esta etapa del sínodo tiene en el corazón la fe celebrada, la liturgia, una fe que se celebra antes de celebrarla. Y la verdad es que antes de dialogar a nivel de la fe, yo creo que esto es fundamental. Muchísimas gracias. Fe, esperanza y caridad en la comunión. Usted lo remarcó. Y ahora escuchemos el cardenal Lagarredes de Ciudad del México. Sí, gracias. Parto de mi experiencia en el segundo sínodo que participé, de los 7 que llevo. Fue en el 2012, sobre la necesidad de una nueva evangelización que convocó el Papa Benedicto XVI. Allí, como conclusión, se llegó a que la transmisión de la fe estaba fracturada. Las familias ya no eran capaces de transmitirle a las nuevas generaciones la fe católica. Allí se constató. Y por eso el Papa Francisco, su primer sínodo que convoca es sobre la familia, porque antes la familia es la que daba la fe, yo así la recibí, y la sociedad la vivía. Cuando se tocó el tema entonces de la familia, se vio necesario que también se viera a las nuevas generaciones, y vino el sínodo de los jóvenes en 2018. Y en ese sínodo yo previamente realicé un sínodo de jóvenes en mi arquidiócesis, en Tlalnepantla, la anterior a la que yo tengo hoy, de la Ciudad de México. Y allí convoqué jóvenes de clase popular, de clase media y de clase alta. Los jóvenes pueden intercambiar y hacerse amigos cuando uno les abre los espacios y se encuentren ellos entre sí. Estoy convencido de que se puede transmitir la fe a través de los mismos jóvenes que ya la viven. Pero de los mayores es mucho más difícil que transmitamos la fe. Sigue fracturada. Por eso, ahí el Papa Francisco me llamó para preparar el sínodo amazónico. Y cuando vimos todo el problema de la Amazonía, de la selva amazónica y del clima, del cambio climático, entonces nos vino la reacción, al menos en mi parte, de tener que aprovechar la sensibilidad que tienen niños, adolescentes y jóvenes con la ecología. Y desde allí que devuelvan a entender al Creador, al que creó todo esto, y que descubran a Dios. Y eso, trabajándolo, da mucho fruto. Hoy, yo en 2020, antes de la pandemia, poco antes, en 2019, vine a Roma a hablar con el Papa Francisco y le dije, voy a comenzar un proceso sinodal en la Arquidiócesis de México. Pero llegó la pandemia y no nos dejó en el 2020. Entonces la iniciamos en 2021, en octubre. Visitamos ya las 416 parroquias, con mis 6 obispos auxiliares y un servidor, 416, pero exigiéndoles que en cada parroquia ya tuvieran una asamblea plenaria de todos los que participan en la parroquia.
y no todos lo hicieron, pero el 50% nos consta que la hicieron en una metodología de consensos, de escucha recíproca, de diálogo, y nos presentaron a los obispos qué necesitan para vivir su fe y transmitirla a los demás. Ahora ya se hicieron las puestas en común de todas las 416 parroquias y terminamos en junio la visita pastoral pasado, y ahora en mayo tendremos próximamente la puesta en común para responder a esas exigencias que necesita nuestra sociedad. Viviendo la sinodalidad, evidente que estoy convencido que es el camino de la Iglesia. Si lo hacemos, transmitiremos la fe. Si no lo hacemos, nos volveremos en pequeños grupos católicos, como quizá está sucediendo, no quiero decir dónde, pero en algunas partes. Muchas gracias. Gracias, gracias Eminencia. Y ahora el testimonio del cardenal Abelín de Marsella. Por favor, Eminencia. Gracias. Muy buenos días. Es mi primer sínodo. De hecho, no tengo elementos para comprender muchas de las cosas, pero estoy descubriendo. Llegué aquí con diferentes emociones, alegría, gozo. Ante todo, me parecía una aventura interesante, una aventura nueva. Y lo es. De hecho, lo es. Mi segunda emoción fuerte es la curiosidad. Personas que proceden de todo el mundo, después de un mes compartido, con intercambios, creo que de verdad descubrimos muchas cosas y no quedo decepcionado. Y después otra emoción, la gravedad. El mundo está en crisis. Ya estaba en crisis. Pero durante este mes la crisis de hecho se convirtió en algo todavía peor. Hablamos de temas que parecen muy vinculados a la vida interna de una comunidad de fe, pero las preocupaciones del mundo nos recuerdan que no podemos quedar mucho tiempo estancados en las pequeñas cosas. La Iglesia debe asumir sus responsabilidades. Necesitamos actuar de buen talante, con amor, llevando el amor de Dios al mundo. Hubo un poco de preocupación antes de llegar aquí en mi corazón, porque en mi país vi que no todos se daban cuenta de la importancia de participar en el proceso sinodal. Lo que hicimos, nuestras labores, de hecho, tuvieron en cuenta las palabras de los que se expresaron, pero podríamos hacer mucho más. La impresión que tengo es que existen posibilidades para que más personas participen en este proceso sinodal. No queremos contentarnos con un pequeño grupo. Y después un poco de preocupación también porque esta mañana, por ejemplo, Timothy Radcliffe nos ha recordado con su intervención que tenemos muchas expectativas y estas son un poco, en resumidas cuentas, las emociones que quisiera comentar. La alegría, una tristeza, son emociones de las que tengo fuertes en mi corazón, lo que he vivido, mi testimonio. Bueno, yo no tengo experiencia con otros sínodos y, a mi parecer, la disposición de la sala, el hecho de estar alrededor de una mesa, creo que es muy útil porque nos ayuda a comprender que tenemos una responsabilidad común en virtud del bautismo. Valoré mucho la calidad de la escucha, el método de la conversación en el Espíritu.
que nos ayuda a escucharnos mutuamente. El hecho de guardar silencio me pareció muy importante. Y la oración, que es la base de nuestra asamblea misma. Y nosotros sabemos que podemos emprender camino gracias a las oraciones de nuestros pueblos, los pueblos de los que procedemos. Y para mí fue importante también la libertad de expresión. Podemos hablar con libertad, una libertad de palabra. Esta es un poco mi primera experiencia del sínodo. Ahora bien, yo considero que la próxima semana es focal. Cabe decir que esta es la primera sesión. Ahora tenemos que vivir momentos importantes para encontrar un acuerdo sobre las cuestiones que quedan pendientes, las divergencias que tenemos que profundizar, explorar. Tenemos mucho trabajo, tenemos que remangarnos la camisa y ponernos a trabajar. La intervención de Timothy Radcliffe me impactó mucho esta mañana. De hecho, me impactan mucho sus palabras cada vez. Los 11 meses que median entre la primera y la segunda sesión son meses importantes. Después de haber plantado las semillas, ahora la semilla germinará. Nosotros tenemos que explicar lo que hicimos. Pero este periodo de germinación depende también de otros factores en los que deberíamos arrojar luz. Tenemos que ser todo oídos, escuchar lo que están haciendo, lo que está brotando. Este es mi pequeño testimonio, pero bueno, si hay preguntas, aquí estoy todo oídos. Ahora le cedo el uso de la palabra a la hermana. Es su primer sínodo, ¿verdad? Bueno, sí, es mi primer sínodo. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy profesora de psicología, no de teología, en la Gregoriana. Estoy trabajando al servicio de la vida religiosa, la formación de los seminaristas en el marco de la vida de la Iglesia. Es mi primer sínodo y yo considero que es importante aclarar que tenía un poco de resistencia a principios. Mi primera pregunta fue, ¿pero qué voy a hacer? Mi oración comprendí que era una invitación especial, una llamada de Dios al servicio de la Iglesia, de nuestra Iglesia, y con mucha simplicidad, mucha humildad puedo aportar mi contribución como mujer consagrada y bautizada. Puedo decir que ante todo es una experiencia muy enriquecedora para mí, sobre todo porque me está haciendo tocar con mano la universalidad imperante de la Iglesia. Nos encontramos, hermanas y hermanas, que en la Iglesia tenemos papeles diferentes, todos bautizados y bautizadas, muchos obispos. Procedemos de situaciones del mundo de las que muy a menudo no se habla, y esto para mí fue muy importante. A nivel personal, este fue un fruto importante del sínodo, esta experiencia de universalidad. Cuando hablo de mi experiencia personal, cosechar perspectivas diferentes a nivel cultural, existencial, geográfico. De verdad, se trata de una invitación a la humildad, a comprender que mi perspectiva es una ventana en el horizonte. Yo puedo contribuir con mi fragmento, con mi granito de arena, pero la verdad es que estamos construyendo un mosaico muy bonito, un crisol de culturas y tradiciones en la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. No pensé mucho en lo que iba a decir, no tenía idea de lo que iban a ser las preguntas. Me invitaron
al último minuto y no sé, estaba esperando intuiciones interiores, pero tengo 3 palabras fuertes que resuenan en mi corazón. 3 palabras de la liturgia de ayer. El apóstol nos hablaba de el esfuerzo, de la fatiga en la caridad y de la importancia de tener esperanza en las palabras de Cristo Jesús. Como decía el cardenal Sumberg, de hecho, sí, este es un fruto del sínodo. La verdad es que podríamos decir que esta ya es una revolución. Recibimos una semilla importante. Dios ayudará a la semilla a crecer con nosotros y por nosotros. Esto me parece muy importante aclararlo. Es importante arrojar luz en la contribución de cada uno de nosotros. Hago referencia a mi espiritualidad, una frase de San Francisco de Asís, que una vez dijo: hoy empiezo yo, una vez más, a ser un cristiano diferente. Yo creo que cada bautizado cada mañana debería decirlo, porque esto nos ayudaría a transformar el cuerpo de la Iglesia. Tendríamos de verdad una Iglesia renovada, capaz de llevar a cabo su misión, que es única en realidad: evangelizar, ofrecer a todos y todas el rostro de la misericordia, del amor de Jesús, el rostro amigo de Jesús. En la experiencia de este sínodo, este es el elemento que creció fuerte en mi persona, por lo menos. Me impactó mucho lo que dijo el padre Radcliffe y la madre Ignacia. Las voces de Madre Ignacia y de Padre Radcliffe fueron de verdad un regalo, una voz profética. El profeta, ¿qué hace? El profeta intenta comprender qué tiempo es hoy para la Iglesia, qué nos está sugiriendo Dios. Ellos fueron esta voz, nos recordaron que recibimos unas semillas y nosotras tenemos que intentar acoger estas semillas. Se utilizó la imagen de una mujer embarazada. Nosotros tenemos que ser sembradores de cambio, de esperanza, en una Iglesia que está caminando, una Iglesia divina y humana a la vez, con debilidades, fatigas típicas de la naturaleza humana. Y podemos tener también palabras de veneno. Y yo creo que es importante percatarnos de estos aspectos. Es un don importante. La frase que me ha acompañado en la experiencia de este sínodo es esta: ¿qué puedo hacer yo hoy como cristiana, como mujer, como consagrada? ¿Cómo puedo ayudar al mundo a ser un mundo mejor para todos y todas? Gracias, hermana. Escuchamos la reflexión de Radcliffe. Tienen los textos en los diferentes idiomas. Pasemos a las preguntas. Gracias, Melun Lacroix. Tengo 2 preguntas, una práctica y otra. ¿Cuándo se publicará exactamente el documento final? ¿Se votará párrafo tras párrafo y cuándo se publicará? Es una pregunta técnica para Ruffini, creo. Y después una pregunta a los 3 cardenales que tenemos aquí. ¿Qué opinan? El futuro tendrá que tener en cuenta lo que se ha dicho en este mes de sínodo, y si la respuesta es sí, ¿cómo? A nivel de contenidos, de formas en las congregaciones generales, deberemos reorganizar las cosas, adoptar la conversación en el espíritu. Gracias. Respondo brevemente a la primera pregunta. La votación del documento se hará el sábado y el documento se publicará el sábado por la noche después de la votación. No sé si es cómodo a nivel de horario, pero será así. El informe de síntesis no lo tenemos, lo estamos escribiendo ahora. No tengo idea de cómo votaremos, la verdad. No sé tampoco si tendremos párrafos, capítulos. Yo considero que votaremos por partes, pero no sé cómo se llamarán.
Bien. ¿Quién quiere contestar, por favor? ¿Sí? Sí, la respuesta es muy sencilla. Si ponemos en práctica lo que aquí hemos ya definido, conversado, vivido, hay camino. Si no lo hacemos, si solamente nos quedamos en la escucha y no llevamos a la vida diaria, a nuestras responsabilidades, pues no pasa nada. Así que todo dependerá de nosotros al regresar a nuestras diócesis y poner en práctica lo que estamos aquí diciendo que debe de ser la Iglesia. Gracias, Eminencia. Gracias, Eminencia. Vale, es todo. ¿Algo más por allá, Jacopo? Jacopo Scaramucci publica una pregunta para el cardenal Schönberg y también para los demás que quisieran contestar. El método mejor, usted dijo, el método mejor de todos los sínodos. Bueno, me parece claro, patente, que esta asamblea no va a producir decisiones puntuales sobre los temas de forma pormenorizada. Tendremos otra asamblea el año que viene, pero quisiera comprender si hay consenso alrededor del método. En el futuro de la Iglesia, a todos los niveles, se adoptará el método de este sínodo a partir del Consejo Parroquial Diocesano. Tendremos el método de una asamblea en la que participan mujeres, laicos, con una votación amplia, y después es el pastor el que, en el caso del sínodo, publica, por ejemplo, una exhortación apostólica. En el Consejo Parroquial Diocesano tenemos el párroco, el obispo. Podríamos decir que el método sinodal se ampliará a las diferentes estructuras, porque, de resumidas cuentas, es el método del Concilio Vaticano II, en el que la última palabra la tiene el Papa, pero donde se escuchan a todos los niveles de la Iglesia. ¿Usted opina que este método será solo un método para las asambleas sinodales? El Santo Padre lo dijo en 2015 en su discurso. Yo pude hablar de la sinodalidad en esa ocasión, hablé del Concilio de Jerusalén. Es un tema de verdad que es muy antiguo en el marco de la Iglesia. El método es, ante todo, un método arraigado en la escucha. ¿Qué escucha? La escucha de lo que Dios nos muestra mediante la experiencia del camino. Pablo, Pedro, hablan de sus experiencias después de Barnabá, y de hecho la conclusión, la decisión final brota de la escucha, del discernimiento común. No podemos descuidar este aspecto. Yo estoy acostumbrado a un método parecido, lo practicamos en el Arquidiócesis de Viena. A partir de 2012 tuvimos 5 asambleas diocesanas con 1.400 participantes, sacerdotes, obispos, laicos, todos, el pueblo de Dios. Y recalco que no votamos, no teníamos una carta final, pero vivimos la escucha y la comunión. Y yo considero que sí es importante cosechar frutos, llegar a conclusiones. A decir verdad, es un elemento importante. El Concilio de Jerusalén tomó decisiones decisivas para la historia de la Iglesia, la misión de los paganos. Sin
que se tuviera en cuenta la ley de Moisés, pero la verdad es que el camino auténtico es el camino que vemos en los Hechos de los Apóstoles. Yo considero que este método, puede que no sea exactamente el mismo. Las 3 etapas de la escucha que tenemos aquí en Roma, en realidad pueden variar, podemos tener diferentes pormenores, pero funciona de una forma muy básica. Escucha, silencio, conversación son elementos clave que cambian de una forma fundamental la situación de la Iglesia de hoy. Sachs, un famoso profesor de ciencias políticas, muy a menudo me dice que sería el método específico para solucionar los problemas del mundo, los problemas de la guerra en el mundo. Ojalá hubiera un método como este en las Naciones Unidas, en el seno de las Naciones Unidas. Allí no tenemos un método sinodal. Nadie escucha, no hay un momento de intercambio. ¿Cómo podemos seguir adelante sin que exista un método de este tipo? Puede que se modifiquen algunos pormenores, pero el método va viento en popa, es necesario, es nuestra hoja de ruta. Quisiera añadir algo sobre el método. Es un método. Puede que existan otras metodologías, pero el meollo de la cuestión es la escucha. Yo creo que la necesitamos mucho en las familias, en las comunidades religiosas, en el trabajo, en las asambleas eclesiales, en el sínodo. Es un aspecto que no podemos descuidar. Y yo, la verdad es que aprecio mucho, valoro mucho el hecho de que todos pudimos hablar y ser escuchados, pudimos decir nuestras opiniones, comentar nuestras opiniones, brindar apoyo, hablar sobre temas candentes. Creo que es muy constructivo y creo que de hecho el primer mandamiento de la Biblia es escucha, escucha Israel, escucha. Y yo creo que lo estamos llevando a cabo, de hecho, como cristianos. Gracias, hermana. Christopher Lamb, de Tamlet. Tengo una pregunta en inglés para el cardenal Strong. Escuchamos la importancia de la integridad del sínodo. Muy a menudo se cuestiona porque se incluyen a los laicos. Usted participó en muchos sínodos. ¿Y qué diría en este sentido? ¿Es un sínodo menos sínodo porque participan los laicos? Quizás no es un sínodo de los obispos. No veo el problema, de verdad. Sigue siendo un sínodo episcopal con una participación real de los no obispos. Existe una participación real. La base fundamental, la posición fundamental del sínodo episcopal brota de una decisión de Pablo VI. Es un ejercicio del pueblo de Dios. Esto no disminuye la importancia de la experiencia o de la votación. La votación en el sínodo nos hace tantear asuntos que son importantes para la Iglesia, que el Papa considera que son importantes para los magisterios, para las iglesias, en comunión con la Iglesia y con los obispos, y en comunión con los fieles de la Iglesia, que, no fueron inventados por el sínodo.
Sabemos que todos compartimos la fe de los apóstoles, pero nuestro ejercicio como pueblo de Dios, de hecho, al hilo de la palabra de Pedro, recordamos que está arraigado en la responsabilidad colegial en aras de la vida de la Iglesia. No cambia la naturaleza. Simplemente se ha ampliado la portada y yo creo que es una experiencia muy positiva, de verdad. Nosotros en el sínodo tuvimos siempre expertos laicos. Y yo recuerdo intervenciones de expertos laicos que han sido cruciales, que fueron cruciales para el sínodo. Ahora la conexión es más cercana. Estamos todos juntos en un sínodo episcopal con una participación más amplia. Por aquí, Nikos. Se conoce bien el hecho de que sin sinodalidad en la Iglesia de Cristo hay división. Una iglesia divisa no tiene un peso específico en los problemas del mundo. ¿De qué forma? En las conversaciones alrededor de la sinodalidad podríamos ampliar y invitar todas las iglesias en un camino común. ¿Para quién? ¿Para quién es la pregunta? Sobre todo a su eminencia, el cardenal Schönborg. Por favor. Yo no lo sé todo, de verdad, ¿eh? No soy un experto de todo y no sé, no soy un oráculo. La división del pueblo de Dios es bastante obvia. No sé si usted habla dentro del marco de la Iglesia Católica o dentro del pueblo de Dios. La pérdida de la sinodalidad en el mundo cristiano de la Iglesia de Cristo tuvo como consecuencia divisiones en el mundo cristiano. Y el resultado es que hoy en día la Iglesia ha perdido su unidad, no tiene una voz fuerte para encarar los problemas del mundo por doquier. Como usted dijo, en las Naciones Unidas también funciona aquí, no hay escucha, pero una Iglesia unida puede tener una voz importante. ¿Cómo podemos recuperar ese valor? Es obvio que la división o la no unión de los cristianos es un obstáculo que socava el bienestar de la Iglesia, es normal. Pero hay una palabra de un monje famoso de la Iglesia de Egipto que dijo algo que me impactó mucho. Es una vergüenza que los cristianos no estén unidos, pero sabemos que si los cristianos utilizasen bien la unidad, sería posible encontrar una fuerza añadida. Hay diferentes tipos de fuerzas, la fuerza económica, política, la fuerza del Evangelio. Son grandes diferencias de las que deberíamos percatarnos. La verdad es que Dios quizás permite esta vergüenza de la falta de unidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque no somos todavía capaces de utilizar bien nuestra unidad en aras del bien de la humanidad. Por ende, la cuestión, por lo que atañe a la voz única, debe ser discernida con atención. ¿Cuál es la voz que se va vertebrando?
el Evangelio es el mismo y nos llama a todos cristianos. Me parece interesante compartirles la experiencia de la Conferencia Episcopal de México. México es un país con 130 millones de habitantes, el 80% son católicos. Estamos unidos por una religiosidad en torno a María de Guadalupe, indudable, pero son distintas las condiciones del norte, del centro, del sur, donde hay pueblos originarios. Hemos hecho un proyecto global que nos pidió el Papa Francisco en su visita en 2016. Ya acordamos todos los elementos que debemos aplicar, pero cada uno tiene la libertad de realizarlo a la manera que responda a su contexto sociocultural. Es decir, no nos tiene que extrañar la diversidad. No es que estemos peleados, tú lo haces así, tú lo haces asá. Qué bueno, siempre y cuando sea la transmisión de nuestra fe y de dar a conocer a Cristo. Las maneras son distintas, las formas son diversas, los contextos son distintos, entonces tenemos que tener esta libertad de aceptar quienes lo hacen de una manera, quienes lo hacen de otra, pero todos con los mismos criterios hacia dónde vamos en la unidad de la Iglesia. En lo que concierne a esta pregunta, me impactó mucho el hecho de que el grande momento de unidad que vivimos en el sínodo fue con la oración Together juntos en la Plaza San Pedro. Todos estábamos alrededor de Cristo crucificado. Y yo creo que es importante hacer hincapié en lo que dijo el cardenal Schönborg. El deseo, el anhelo de unidad crece en la contemplación de Cristo en la cruz. Esto significa que dentro de nosotros tenemos que abandonarnos la debilidad de Cristo, el único camino hacia la unidad. Este desarme es fundamental. Radcliffe nos dijo que en una semana volveremos a casa y muchos harán preguntas. Has dicho lo que yo quería que dijiste. Has luchado por nuestra facción. Hay esta idea, esta palabra lucha, la idea de luchar por el liderazgo. El camino en aras de la unión conlleva una conversión personal. Esto me impactó mucho, la figura de la contemplación de Cristo en la cruz. Sí, por allá el colega belga de Bélgica. Quisiera ahora hacer un par de preguntas. La primera a Ruffini. Tuve la impresión de que existen frases de Timothy Radcliffe que no se encuentran en la web del Vaticano. Una frase que no estaba en el texto originario. Dijo que las luchas son inevitables. Creo que en algunos casos se quitaron algunas palabras, algunas frases. Ahora hablo en francés, pero quisiera saber si hubo censuras. Usted fue uno de los redactores principales de la catequesis. En la semana anterior se habló mucho de la integración de las personas LGBTQ. En el catecismo se habla de desorden en este sentido. Hay muchas personas homosexuales que se sienten heridos, no respetados por estas palabras. ¿Qué opinan? Para vosotros, ¿es posible tener un lenguaje diferente? Para ustedes es posible tener un lenguaje diferente. ¿El catecismo puede cambiar en este sentido? Bueno, claro que no. Puedo decir que no hay censura. Se transmitió en directo y la verdad es que es difícil censurar algo que se transmite en directo.
los textos de las conversaciones, de los diálogos, de las ponencias, se proponen antes, se proporcionan antes, pero después, durante el discurso, los ponentes pueden añadir algo, cambiar algo, omitir algo. La verdad es que, con toda franqueza, no tengo idea de lo que estás diciendo, no sé a cuál punto haces referencia, pero la verdad es que no se censuró nada y todos los textos que compartimos, bueno, la verdad es que son textos que se preparan con antelación, pero durante el discurso se pueden cambiar. Nuestras iniciativas de compartir los textos son solo para ayudar. ¿Quién quiere hablar de la catequesis y de la terminología? Bueno, es verdad. Yo era secretario de la redacción de la catequesis, pero es una obra de la Iglesia, la catequesis. Y de hecho se promulga por el Papa y cabe decir que se modificó solo un punto, ¿no? Lo modificó Papa Francisco, que habló de la pena capital. Y no es un secreto. De hecho, Juan Pablo II ya quería condenar de forma específica la pena de muerte, la pena capital o, no sé, la sentencia de muerte. Después yo supe que Papa Francisco lo hizo, cambió el texto y Madre Teresa de Calcuta solicitó con insistencia a Juan Pablo II una enmienda. Era importante, en su opinión, condenar la pena capital en la catequesis. Hay dos santos, en mi opinión, que remarcaron con fuerza la importancia de esta modificación. Y el Papa el Papa que tenemos hoy decidió enmendar el texto. ¿Tendremos más modificaciones en este sentido? No lo sé, lo puede decidir solo el Papa, porque es el Papa que promulgó la catequesis. Lo que yo recomiendo siempre es leer los textos en su conjunto, a nivel integral. Papa Francisco habló muy a menudo de dos textos: la tercera parte de la catequesis sobre la moral y el tema de la imputabilidad, es decir, algo que de forma objetiva no corresponde al dibujo de Dios. Puede ser de forma subjetiva imputado. Podemos tener una imputabilidad reducida o no existente. Son temas que tienen que ver con la teología moral. El principio ve dos elementos. Hay un orden objetivo y después tenemos a las personas humanas. Las personas humanas siempre necesitan respeto. Pueden ser pecadores, todos y todas somos pecadores y pecadoras. Yo soy un pecador. Pero todos tenemos un derecho, el derecho al respeto. Tenemos un derecho, el derecho a ser aceptados. La persona queda aceptada por Dios y después el camino de esta persona tiene su historia. Necesitamos un acompañamiento, que haya respeto. Bueno, no puedo decir mucho más. Gracias.
una última pregunta. Anne, por allá. Por favor, digan el nombre y el periódico. Anne Brackers, el Catholic News. Quisiera hacer mi pregunta al cardenal Schomburg, pero si los demás cardenales quieren añadir algo, estoy todo oídos. Esta mañana, Rust ha hablado del diálogo con Dios, ha hablado de la importancia de trabajar en la síntesis, se habló de Dei Verbum, de la revelación divina, del hecho de que no hay una revelación antes de la vuelta de Cristo, la relación entre la autoridad del magisterio y la contribución de los teólogos, del sensus fidelium. ¿Cuál es el rol de los teólogos en este sentido? ¿Cómo nos ayudarán a percatarnos de la enseñanza de la Iglesia del futuro y cómo podemos incluirlo todo en nuestra labor? Este es un tema que podría ser encarado en una conferencia de teología integral. Es patente que existen dos elementos. Ante todo, es importante hacer hincapié en la enseñanza de San Juan Pablo II y de Juan XXIII. El tema de la doctrina. Es importante brindar apoyo a partir de la doctrina. ¿Cómo podemos presentar la doctrina? Hay grandes desarrollos en lo que concierne a la profundización de la comprensión. Sin embargo, hay una inmutabilidad de nuestra fe. Nosotros no podemos cambiar el hecho de que creemos en la Trinidad, en la encarnación del Verbo, en la institución de la Eucaristía por parte de Jesús. Estos son los puntos focales de nuestra fe. Sabemos que las culturas pueden ser diferentes, pero nuestro credo no se puede modificar. Los apóstoles no murieron por otra fe. No murieron por una fe diferente con respecto a la fe de los mártires coptos de la Libia. La verdad es que la fe que se transmitió por las familias, por las sociedades, se desarrolló mucho en los años. Es un magisterio típico de la Iglesia. No sé si los demás invitados quieren añadir algo. Podemos cerrar aquí el encuentro. Muchísimas gracias a los participantes de hoy y gracias al cardenal Schomburg, a cardenal Carlos Aguiar Redes, a la hermana Samuela y al cardenal Abelín. Mañana vacaciones. No tendremos el briefing. Nos vemos el miércoles. Adiós y muchísimas gracias también a nuestras intérpretes, al equipo técnico. Gracias. Gracias también a ustedes, amigos de Radio Vaticana, Vatican News, por acompañarnos. Hemos seguido la sesión informativa del Sínodo de la Sinodalidad, que se sigue desarrollando en su primera sesión hasta el próximo sábado. Mañana, día de descanso para los padres y madres sinodales que siguen en la etapa de reflexión, oración, y también nosotros les acompañamos con nuestra oración. Gracias por su sintonía. Laudetur Jesus Christus. Sing